Amigos de la patria, ¿cómo están? En esta oportunidad estamos en una entrevista muy importante con una mujer que sin duda alguna inspira a varias personas por su trayectoria, por su intelecto y por supuesto también por su personalidad. Nosotros queremos dar la bienvenida a la doctora Paola Verónica Prudencio. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al periódico La Patria. Muchísimas gracias, la verdad encantada, es un honor estar acá en estos ambientes del periódico La Patria. Muchas gracias. Nosotros felices de poder conocer un poco más de su trayectoria, porque sin duda alguna usted es una mujer de éxito, no solamente aquí en nuestro departamento, sino que también en nuestro país. Pero queremos conocer cómo inicia la historia de Paola. Bueno, muchísimas gracias. Paola Prudencio es una mujer orureña que ha estudiado los primeros años en La Paz, en el Colegio Santana de La Paz, es decir, en básico. Intermedio acá, en la ciudad de Oruro, retornamos junto a mi papá. Estudié en el Colegio Santa María Magdalena Postel y el bachillerato lo cursé en el INSCO, en el Instituto Superior de Comercio. ¿Ya? Estudié Derecho, egresé de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro. ¿Y cuál ha sido esta motivación que usted ha tenido para estudiar una carrera jurídica? ¿Desde el colegio tal vez ya tenía esta inclinación o ya tenía dicho voy a estudiar Derecho, tal vez se iba por otras ramas? Coménteme al respecto. Bueno, en realidad sí, desde muy pequeña yo tenía esa inclinación por estudiar la carrera de Derecho. La verdad es que me apasionó bastante. Ya en tercero o cuarto medio, en aquel entonces pues los cursos eran en medio, lo que ahora sería pues quinto y sexto de secundaria, ¿no? Ya tenía cierta inclinación. Recuerdo que pasaba por la Plazuela Castro de Padilla y veía ese imponente edificio que en ese entonces también era pues de la Facultad de Derecho, ahí se pasaban clases los estudiantes, ¿no? Entonces yo veía y decidí entrar un día, ¿no? Motivada, ingresé a la biblioteca. Recuerdo en ese entonces que atendía a doña Nelicita, la recuerdo con mucho cariño, y le pedí un libro, cualquiera, de Derecho, y me pasó el libro de Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, recuerdo perfectamente, empecé a leerlo, y ahí confirmé que quería estudiar Derecho. Siempre en el colegio, ya desde intermedio, medio, solía ser presidenta de curso, estar en el centro de estudiantes, llegamos inclusive a la FES, entonces la motivación era esa, ¿no? Ser siempre partícipe, dar criterios, opiniones respecto a todas las necesidades que veíamos como sociedad, organizarnos en el curso, qué sé yo, y descubrí que mi pasión era realmente asumir defensa por aquellas personas que muchas veces no podían hacerlo porque se quedaban calladas. Sin duda alguna, entonces, desde que usted ha estado en colegio, era una líder nata. ¿Se podría describir así? Sí, sí, de igual manera en la facultad, ya ingresando a la carrera, me apasionó muchísimo ser auxiliar de docencia. La verdad, siempre estuve muy inclinada por el tema académico, incluso en el colegio también, pues era una alumna muy destacada. En aquel entonces, recuerdo que el Club Inti Raymi condecoraba a los mejores alumnos de los colegios. Entonces asistimos, creo que entre 2 o 3 compañeros del colegio del INSCO, muy honrados a una cena que nos hicieron. Y en la facultad de igual manera, pues destacaba mucho como estudiante aventajada. Tengo 3 reconocimientos que los guardo con muchísimo cariño. ¿Dentro de su carrera? Sí, como estudiante de Derecho, ¿no? Como mejor alumna de la carrera, también como segunda mejor alumna de la facultad, recuerdo en la gestión 2002. Pero paralelamente a esa dedicación, a ese cariño al estudio, también, como lo decías hace un momento, ¿no? El tema de querer dirigir grupos, qué sé yo, ser líder, etcétera, porque también era pues auxiliar de docencia, pero también era presidenta de curso, ¿no? Desde primer hasta último año. Siempre hemos querido trabajar en equipo con los compañeros, teníamos proyectos y demás, entonces siempre hemos procurado destacar en ambos ámbitos, ¿no? Y sin duda alguna lo ha logrado, ¿no? ¿Usted cree que el tema de la perseverancia, el tema de la disciplina también es muy importante durante esta carrera? Sí, definitivamente. Para todos aquellos que amamos y estamos comprometidos con la carrera de Derecho, es indispensable, ¿no? Esforzarnos, dedicarnos cada día, porque la ciencia del derecho pues es evolutiva, es progresiva. Conforme surgen necesidades en la sociedad, el profesional abogado tiene que estar preparado, ¿no? Para dar una respuesta oportuna, una respuesta pertinente, precisamente esas necesidades de la sociedad. Y la única manera que tienes de hacerlo es estudiando, es preparándote cada día, ¿no? Y ser perseverante. Creo que esa también es una palabra clave, ¿no?
Muchas veces durante la vida se nos presentan pues problemas, vicisitudes, qué sé yo, temas que de repente nos impiden, ¿no?, marchar en el paso que quisiéramos, pero definitivamente la perseverancia yo creo que nos lleva a alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Doctora, el derecho en realidad tiene bastantes ramificaciones, ¿no? No es que solamente se centra en una especialidad, tiene varias especialidades. ¿Qué ha sido lo que le ha motivado a usted para llegar a tener diferentes tipos de estudios, ¿no? Porque se ha especializado en diferentes áreas. Sí, correcto. Yo creo que es en realidad el caminar en la vida, o sea, los espacios que se te van abriendo. En la facultad, recuerdo que postulé para ser auxiliar en materias de ciencias civiles, ¿no? Derecho civil, derecho procesal civil, procedimiento civil, ¿no? Pero ya en el ejercicio de la profesión como que se van abriendo otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el juzgado salían convocatorias, recuerdo que me presenté y tuve el privilegio también de trabajar ahí como secretaria en materia familiar y después como secretaria en materia cautelar penal, ¿no? Y posteriormente, pues la vida también te va ofreciendo oportunidades. Trabajé en la JAM, en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. También tuve la oportunidad de asesorar instituciones privadas, ¿no?, como el Banco Mercantil, en aquel entonces el Banco Los Andes Procredit, también en el ejercicio libre de la profesión. También tuve la oportunidad de ingresar a la docencia universitaria, que es lo que más me apasiona. Y ahí también dicté pues varias materias, no solamente una: derecho administrativo, derecho internacional público, medios alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, y también tuve la oportunidad de llegar hasta Sucre, ¿no?, el Tribunal Constitucional Plurinacional, para trabajar y especializarme en el derecho constitucional, ¿no? Trabajé como abogado asistente de control normativo y abogado de asistente de control tutelar. En el área de la docencia, como menciona, que es el área que más le apasiona, ¿cómo usted plantearía que un abogado en este momento pueda irse hacia la docencia? ¿Cómo puede plantear específicamente las diferentes ramificaciones de las materias? Porque es diferente, no sé, digamos, estar en un juzgado y es diferente estar frente a los estudiantes, ¿no?, para poder enseñarles. ¿Cómo es esta metodología? Sí, considero que la docencia es una de las profesiones más importantes de la vida, ¿no? Porque para ser docente, uno, que tienes que tener cualidades innatas, ¿no es cierto? Es decir, la facilidad de poder transmitir los conocimientos que vas adquiriendo. Y para tener ese cúmulo de conocimientos, pues tienes que hacer ejercicio de la profesión de abogado. No puede ser una docencia teórica, ¿no? Los docentes en derecho tienen que estar preparados no solo en la parte teórica, sino fundamentalmente en la parte práctica. Y esa parte práctica la haces al caminar, ¿no? Es decir, en el recorrido de la vida profesional. A partir del conocimiento que adquieres de todas estas áreas del derecho, ya sea en el ejercicio libre de la profesión, asesorando instituciones públicas, asesorando instituciones privadas, ¿no es cierto? Vas adquiriendo ese cúmulo de conocimientos y la docencia te permite transmitir esos conocimientos a través de herramientas, a través de competencias, a través de habilidades, ¿no?, que la propia profesión de docente te exige para que puedas transmitir esos conocimientos de manera adecuada a los estudiantes. Debe ser un reto, ¿no? Es diferente en realidad ese trato con los estudiantes. ¿Cuál definiría usted que es hasta el momento el punto máximo de éxito en su carrera? El punto máximo hasta el momento. Hasta el momento. Creo que haber llegado a Sucre, hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional. Mis primeros años de estudiante en la carrera, ya cuando conocí el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, constitucional, ya llegando a cuarto, quizás quinto año de la carrera, ya me visualizaba de verdad en Sucre y lo soñaba y decía, ojalá algún día llegue hasta ahí. Y la verdad es que se dieron las oportunidades, se abrieron las puertas y realmente fue una alegría, una satisfacción muy grande ingresar a esos ambientes del Tribunal Constitucional, tener en mis manos los expedientes, empezar a proyectar las resoluciones y empezar a vivir la necesidad de la gente, ¿no? Muchas veces me conmovía por todos los temas jurídicos que se van debatiendo, pero sin olvidar mi parte humana, ¿no? Uno tiene que ser técnico, uno tiene que ser jurídico, uno tiene que ser objetivo, sí, para resolver las causas, pero jamás tenemos que dejar de ser humanos, ¿no? Sensibilizarnos, entender, ser empáticos con las necesidades de las partes,
para entender a cabalidad qué es lo que pretenden. Y uno como juzgador, aplicar sus conocimientos, aplicar la norma, la ciencia del derecho para resolver de la manera más adecuada ese problema que te están encomendando. Y creo que es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida. ¿Cómo definiría en 3 palabras este paso por Sucre? Enriquecedor profesionalmente, exigente también profesionalmente, porque se dedica mucho tiempo, ¿no? Hay que estudiar mucho más de lo que ya has estudiado para estar ahí, y para mantenerte ahí también tienes que seguir estudiando. Entonces creo que es enriquecedor, exigente, pero también satisfactorio por los resultados que al final adquieres, ¿no? Esas 3 palabras. Qué lindo, debe ser una experiencia bastante bonita. ¿Le gustaría volver a pasar por ahí? La verdad sí, me gustaría mucho, la verdad sí. Doctora, también usted se dedica en el tema de ser defensora, ¿no? En realidad la carrera de Derecho es eso, como usted lo dice, defender. Defender los derechos de las personas, pero también de los más vulnerables, que estaríamos hablando en este caso de los animalitos. Coménteme un poco más al respecto. Sí, bueno, en realidad es un trabajo, tengo que ser sincera y honesta, bastante silencioso el que lo hacemos. Trabajamos con diferentes grupos, no solamente en Oruro, ¿no? También en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, porque realmente me conmueve mucho la situación, ¿no? De nuestros animalitos. Por supuesto que tengo mascotas y he notado que en los últimos años creo que es un sentimiento común que nos une, ¿no? No solamente a los orureños, sino a los bolivianos en general, y considero que a nivel mundo, sensibilizarnos por aquellos que no pueden defenderse, por aquellos que no pueden hablar, pero que son seres que sienten, que son seres que piensan y que necesitan que sean defendidos en sus derechos. Entonces, a partir de ese sentimiento nace pues esa inquietud, ¿no? De formar parte de diferentes grupos a los que siempre colaboramos, con los que siempre estamos, con los que siempre trabajamos. Y Dios mediante, pues vamos a seguir así durante mucho tiempo. Y también es el apoyo no solamente a los animalitos, también estamos hablando de la flora en general, ¿no? Sí, sí, correcto. Formamos también parte de muchos grupos que son ambientalistas, defensores de los derechos de la madre tierra, es así como quiero denominarlos, porque de un tiempo a esta parte nuestra naturaleza, la flora, la fauna, nuestra madre tierra necesita que todos los ciudadanos bolivianos alcemos la voz en su defensa. Entiendo que a nivel del Estado existen muchas normas, ¿no?, protectivas de estos derechos, pero también existen otras normas que son vulneratorias de estos derechos. Entonces el ciudadano civil, el ciudadano de a pie, tiene que informarse respecto a esta normativa, no solamente los profesionales abogados, todos tenemos que tomar conciencia y asumir defensa de estos derechos, ¿no? Es importante porque finalmente es nuestro mundo, claro, ¿no? Los árboles son los pulmones de nuestro mundo, entonces tenemos que defender esos derechos, derechos de los animales, de la flora, de la fauna, los derechos de la madre tierra en general. Y en este ámbito de la defensa son varios grupos que usted menciona que usted está apoyando en realidad, ¿no? También está el apoyo a las personas más vulnerables. Sí, correcto. Desde la visión del derecho en general, no solo desde la visión del derecho constitucional, ¿no?, del derecho en general, se tienen que preservar, precautelar, resguardar, cuidar los derechos de las personas más vulnerables, de los sectores más vulnerables, así se los llama, se los identifica. ¿Y quiénes son? Pues son los niños, ¿no? Son las personas adultas mayores, son los adolescentes, son los enfermos, ¿no?, con enfermedades terminales, por ejemplo. Son aquellas personas que están recluidas en el penal, porque recordemos que las personas que están recluidas en el penal, el único derecho que tienen restringido es el derecho a la libre locomoción, al tránsito. Los demás derechos, ¿no?, están incólumes, entonces se los considera como personas que forman parte de grupos vulnerables. Las mujeres, por ejemplo, en situación de violencia. Entonces todos estos grupos que los consideramos como vulnerables necesitan también ser protegidos, no solo por la constitución política del Estado y las normas, sino precisamente por aquellos profesionales que hemos jurado defender no solo los intereses de la sociedad en general, sino especialmente de aquellas personas que necesitan ser defendidas, como los grupos más vulnerables. Qué lindo trabajo, doctora, sin duda alguna, el poder defender a estas personas que muchas veces pues no, tal vez incluso les cuesta denunciar, ¿no? Y es importante que puedan sentirse de esta manera acogidos. A usted le debe encantar leer, ¿no?, por la carrera de Derecho, pero también le gusta escribir, ha publicado libros. Coménteme al respecto. Correcto.
Tengo ya 5 libros escritos, ¿no? Referidos básicamente a lo que es la carrera del derecho. Por ejemplo, uno en materia de medios alternativos de solución de conflictos, cuál es la visión que se tiene del conciliador y que debería ser profesional abogado, ¿no? Otro libro que he escrito es un aporte que hice a la carrera de Derecho respecto al rediseño curricular. Es decir, la carrera de Derecho de manera continua y permanente debería estarse actualizando en cuanto a las materias que se dictan para que los profesionales abogados a los que estamos formando estén actualizados de manera constante, ¿no? El último libro que escribí se refiere a la consulta previa, que es un derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que se les debe consultar cuando se van a asumir medidas por parte, por ejemplo, del gobierno y que vayan a afectar, por ejemplo, su derecho al territorio. He escrito en realidad 5 libros y todos referidos al derecho. Y eso es un gran aporte en realidad. Los libros, cada uno de los libros son documentos, me parece que son un gran aporte para todas las personas y ahora en específico para los estudiantes de la carrera de Derecho que quieren buscar en algún tiempo determinado cierto tipo de información. Ahora, por favor, coméntenos alguna experiencia que usted haya vivido en toda su carrera profesional. Bueno, creo que a nivel profesional se me queda en la mente y en el corazón de repente 2 tipos de vivencias, ¿no? Una como docente universitaria, son 14 años dedicados a la academia, entonces comprenderás que son 14 años en los que he visto 14 generaciones de estudiantes de Derecho y he tratado de compatibilizar con ellos en todo sentido, ¿no? No simplemente transmitirles el conocimiento, sino que también uno se enriquece con el conocimiento, ¿no?, que pueden transmitir también los estudiantes, porque las clases no son simplemente de transmisión de conocimientos, ¿no? Generalmente las hacemos como un diálogo, como una conversación después de que el docente transmite todo ese cúmulo de conocimientos. Siempre procuramos escuchar a los estudiantes. Entonces, en esos diálogos que tenemos con ellos, me ha marcado mucho, ¿no? Algunas historias de ellos, que por qué han decidido estudiar Derecho, por qué quieren ejercer el Derecho, qué es lo que piensan hacer ya cuando tengan su título y demás, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que se van transmitiendo en aula realmente marcan el corazón y la mente. Y por otro lado, el trabajo que he desarrollado en el Tribunal Constitucional Plurinacional realmente me ha abierto los ojos, ¿no?, a diferentes experiencias, a diferentes vivencias de la gente, ¿no? Es decir, cómo en un escrito la gente pretende a través de él que la autoridad judicial, que la autoridad constitucional entienda cuál es su problema y le dé una solución. Entonces, leer todos esos expedientes, leer todas esas peticiones, leer todas esas vidas, realmente te marcan, ¿no? Y como lo decía hace un momento, creo que lo más importante es no solo responder a esa necesidad, a ese problema jurídico, con ese conocimiento técnico que tú puedas tener. Creo que también lo importante es empatizar con la gente, ¿no? Entender cuál es su realidad, entender cuál es el motivo por el que te están pidiendo que tú acojas un derecho, que tú concedas un derecho, entender esa magnitud. Creo que me ha marcado realmente, ¿no?, también en la vida, ¿no?, y en la vida profesional especialmente. Doctora, usted ha mencionado de que después de que salió de la carrera de Derecho, se han abierto grandes puertas para su vida profesional y esto ha requerido de que usted tenga que prepararse aún más académicamente. Y es así que ha cursado diferentes maestrías, diplomados, doctorados. Coméntenos un poco de su experiencia de esto. Claro que sí. La ciencia del derecho, la profesión del derecho como tal, nos exige, ¿no?, estar preparados de manera constante. Un primer doctorado que he terminado es precisamente en educación superior, porque entiendo que al haberme dedicado más de 14 años a la docencia universitaria, los docentes tenemos que estar preparados, ¿no?, con una serie de herramientas, de instrumentos, qué sé yo, de competencias, de habilidades que exigen que nosotros también podamos transmitir de manera didáctica y pedagógica todos estos conocimientos teóricos, prácticos, científicos que tenemos. Un segundo doctorado es precisamente en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Es un doctorado que ya lo he concluido. Tengo 2 maestrías, una en Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y Medio Ambiente, y una segunda maestría en Administración de Justicia. También he cursado ya como 7 diplomados y todos relativos también al derecho, ¿no?
sí, básicamente mi vida la he dedicado a la academia, a la investigación, a estudiar y a prepararme, ¿no? Porque creo que ese es el concepto que tenemos que tener todos los docentes. Claro. O sea, tenemos que estar preparados, ¿no? Técnica, jurídicamente y pedagógicamente para transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones, ¿no? Y futuros profesionales abogados. Doctora, ¿cómo proyecta su carrera profesional de aquí a unos años? Seguir defendiendo los derechos, ¿no? De las personas, de los animales, de la madre tierra, en el espacio que nos encontremos, ¿no? Desde nos encontremos, qué sé yo, ejerciendo funciones públicas, privadas. Creo que me visualizo así toda mi vida, ¿no? En el espacio donde estemos, donde nos toque defender estos derechos, pues lo seguiremos haciendo. Ahora que toca el tema de la madre tierra y bueno, nuestro país no está pasando por un buen momento, específicamente por los incendios forestales. Hace unos cuantas semanas atrás ha sido el Día del Árbol. Usted ha donado unos arbolitos. ¿Cuál ha sido su motivación para esto? Bueno, en realidad esta es una actividad que se ha organizado no como primera vez, sino en reiteradas oportunidades, pero especialmente por el 1 de octubre, ¿no? Que se recuerda el Día del Árbol. Nos hemos organizado con compañeros de la universidad y con compañeros ambientalistas y hemos visto la necesidad, ¿no? Especialmente en este tiempo, de generar conciencia en la ciudadanía orureña especialmente respecto a la importancia que tienen nuestros árboles, ¿no? Entonces sí, esa ha sido la motivación para que salgamos a las calles, donemos arbolitos, los regalemos y les pidamos pues a la gente al momento de entregarle su arbolito que los cuide, ¿no? Y que tome conciencia de que realmente necesitamos, especialmente en Oruro, ¿no? Contar con más árboles, ¿no? Porque son el pulmón de nuestra tierra, ¿no? Y dadas las circunstancias que se están pasando en el oriente, con la chiquitanía, ¿cómo no conmovernos con esa situación? Entonces el objetivo ha sido ese, generar conciencia. Muy bien, doctora. Usted ha sido estudiante, ha sido docente también. ¿Qué palabras le hubiera gustado que cuando usted era estudiante le hubiera dicho a una persona que, bueno, ahora tiene el éxito que usted tiene? ¿Qué palabras usted les daría a esos estudiantes de la carrera de Derecho que están empezando este camino que usted ya ha transcurrido y para llegar al éxito que usted tiene? Bueno, la carrera de Derecho es una carrera que exige bastante, especialmente cuando uno asume ese compromiso. Es una carrera que exige mucho estudio, mucha dedicación, pero sobre todo mucha ética y mucha moralidad. Y creo que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Que nuestros estudiantes universitarios se enamoren de esta carrera, porque al final de cuentas lo que van a hacer es defender los derechos de aquellas personas que no pueden hacerlo, ¿no es cierto? Y que necesitan un profesional técnico, un profesional abogado, conocedor de la norma, conocedor de las leyes, pero que también sea una persona que sea correcta en su actuar. Vemos que lamentablemente la administración de justicia desde hace unos años atrás está muy mal vista. De repente es el sistema que nos obliga a muchas personas a actuar de una forma cuando deberíamos hacerlo de otra, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tenemos leyes y nosotros como profesionales abogados tenemos la función, la misión, la obligación de cumplir esa ley, aunque esa ley no sea justa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un viraje de 180 grados para que esa norma, al margen de ser legal, también sea justa. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues teniendo profesionales que sean idóneos, ¿no? Que sean éticos en el ejercicio de su profesión. Entonces es un camino muy largo, no hay que desanimarse, más al contrario, hay que persistir si es lo que realmente queremos, si es nuestra verdadera vocación, hay que insistir, porque lo que se necesita es precisamente transformar esta realidad. Y lo vamos a hacer con conocimiento, pero también con ética y solvencia. Justo en los primeros años de la carrera de Derecho me vi en la necesidad de trabajar, ¿no? Porque falleció mi papá. ¿Ya? Y precisamente este espacio del periódico La Patria es el lugar que me abrió las puertas, porque trabajaba y estudiaba. Entonces ha sido bastante complicado, digamos, llegar a la culminación de mis estudios, pero, ¿sabes? En el caminar de la vida siempre encuentras puertas abiertas y siempre encuentras manos amigas, ¿no? Sí. Y trabajar y estudiar, caramba, que te exige, sí. Pero es como una especie de doble motivación, ¿no? Para alcanzar tus sueños. Entonces no hay que desanimarse, o sea, realmente hay obstáculos en la vida, no para todos es sencillo. Recuerdo que incluso estaba de auxiliar de docencia. Y algo que recuerdo también con mucho cariño, aparte de trabajar aquí en el periódico La Patria con mis primeros
trabajos, era pues de las que entregaba facturas, cobraba facturas en el periódico, era muy jovencita, tenía 17 años, pero también recuerdo que postulé al comedor universitario, ¿no? Entonces tenía el comedor universitario, tenía trabajo, podía estudiar, yo decía, pucha, qué maravilla. Entonces las puertas se abren, siempre hay una mano amiga, ¿no? Que nos da ese empujoncito, que nos da ese jalón para seguir y persistir hasta alcanzar nuestros sueños. Todo se puede, no hay que desanimarse. No hay excusas. No hay excusas, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, queridos amigos de La Patria, nosotros estamos culminando con esta entrevista.